¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller. Estoy en el departamentito que los que vieron el video de la historia de Coquito lo recordarán. Bueno, esto es a 4 cuadras del Hospital Italiano. Este departamento pertenecía a Alicia. Bueno, lo estoy levantando de a poquito. Me di a la tarea de pintarlo un poco. Bueno, los inquilinos que estaban no tenían demasiado amor a la propiedad. Y bueno. Así que bueno, cada vez que pueda me acerco y voy haciendo algunas cositas. Esto es en Villa Luzuriaga, creo que ya lo dije, 4 cuadras del Hospital Italiano. Este es el dormitorio. Le coloqué estas placas hace un par de fines de semana, lo debo haber hecho, porque bueno, había roces de la cama, algunas manchas difíciles de sacar, la pintura no las cubría. Bueno, creo que fue una solución rápida y medianamente estética. Después arriba ahí en el canto le pongo enduido, lo lijo y va a quedar bastante lindo, o yo creo que bastante presentable es la palabra. Tenemos el patiecito, bueno, el patiecito que habría que limpiar un poco, ¿no? Pero bueno, cuestión de que está cerrado, a veces se torna un poco difícil venir y nada, se viene un poco abajo el tema limpieza. Después, bueno, acá iría el lavarropa y el termotanque. Tenemos un tomita ahí exterior de dudosa calidad en la instalación. Notarán que es una construcción hecha por algún constructor que compraba cerámicas por pallet. Y bueno, acá no hubo ninguna reparación, no hubo nada, simplemente está así desde que se lo compró este departamento allá en el año 2004. Bueno, viene con este estilo, una y una, digamos. Ni una y una, si hubiesen obedecido un patrón quedaba más lindo, pero bueno. La puerta, bueno, quizás haya que cambiarla. Por ahí la repare con una chapa abajo, una chapa antióxido, remaches y bueno, sellador. Porque esto está en proceso de declaratoria de herederos. No sé cuando salga la sucesión a quién de los dos hermanos no les va a quedar, a quién les habla o a la doctora Quinn. Así que bueno, nada, estoy rearmando un poquito el baño, dado que los que estaban me entregaron con la mochila. La mochila, yo le pregunté a la doctora Quinn, me dijo, no pierde una gota. Claro, ¿cómo va a perder una gota si adentro no tenía nada? No tenía nada y estaban todas las llaves de paso cerradas. Pero bueno, por eso con esa chica mucho no se puede hablar. Puse una piletita, dado que la marca FB estaba tachada, dañada, fea, marcada. Bueno, acá incluso va capea, pero bueno, hoy compré una tapa para inodoro. Yo pensé que era de la marca Montoto, bueno, este es Moncoto. Así que nada, lo armé la mochilita de plástico. No le estoy poniendo plata por un par de razones. Si bien esto es mío, o sea, esto es un 50% mío, pero después no sé qué va a pasar. Si me voy a quedar yo con esta unidad, si se va a quedar la doctora Quinn. Y bueno, posiblemente se venda. Si se vende, nada, no vale la pena invertirle demasiado. Que lo armen a gusto y piacere del que lo compra. Después, si se alquila, no le tienen demasiado amor a nada. O sea que cada vez que se alquiló, bueno, sacando que siempre la parte técnica la hice yo, entonces Alicia se ahorraba un montón en plomeros, electricistas y todo lo que presentaban que había que hacer.
pero siempre trajo más gastos que beneficios. Creo que cerrado es incluso hasta más rentable este departamentito. Después, bueno, está la cocinita. Acá no sé qué pasó, no sé por qué, nunca me enteré, pero bueno, hay que poner las unidades de cerámica que faltan. La cocina probablemente la cambie, por ahí no. Así que nada, lo estuve pintando un poquito, tranqui, en los ratos libres, que ya no son muchos, ya no me queda tiempo. Es un lindo departamentito, una construcción de la década del 90. Como dije, cambié lavatorio, grifería, bueno, grifería común, mochila común, los volantes del cuadro de ducha tenían los tornillos cortados, se caían, bueno, cambié los vástagos. Notarán que la grifería está embutida tan adentro de la pared que no da lugar a poner campanas, incluso entre vástagos torcidos, pero bueno, ya está en funcionamiento, ya anda, está más presentable. Por lo que me decía el de la inmobiliaria, lo que me decía es, se venda o se alquile, es distinto cuando vienen a verlo, uno viene, aprieta una tecla, prende una luz, abre una canilla, sale agua, que bueno, en el estado que estaba. Se ha ido mejorando, lo he ido mejorando de a poquito, tampoco es que estoy metiendo un billetazo acá, sinceramente no, pero bueno, son cositas que le van dando valor. Le cambié hasta lo flexible, le tendría que cortar estas cosas que son los flexibles que vienen para autoajustar sin llaves. Le cambié hasta los flexibles porque una cosa es ver eso y otra cosa es ver esto. La verdad que... Así que bueno, estoy viendo de traer una de esas personas expertas en limpieza, de que le dedique unas horas, lo limpie bien y cerrarlo. Ya lo he hecho en otra oportunidad, pero bueno, al estar cerrado se junta polvo, después por ahí uno viene, entra un rato, qué sé yo, y nada, pisotea. La otra vez se había tapado la rejilla, bueno, que está de adorno, porque tiene la caída invertida, o sea, cualquiera. Pero bueno, construcción de aquella época, qué sé yo. Notarán que iban otro tipo de bastidores, con otro tipo de tapas. Entraron de casualidad, estas me acuerdo cuando las cambié yo. Entraron de casualidad, sin cortarlas, generalmente hay que mutilarlas, pero bueno. Así que bueno, quería mostrarles el escenario donde trascendió o donde fue parte de la historia de Coquito que les hablé el otro día. Así que nada, en esa bolsa que ven allá tengo las herramientas. Eso es el récord de la crotera. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la lealtad que yo les tengo a ustedes? Tengo mis unidades para venir a hacer las tareas que tenía que venir a hacer y tengo las cartucheras. Tranquilamente las podría haber agarrado y utilizado, pero prometí que eso lo íbamos a hacer juntos. Y bueno, nada, quiero tener tiempo para hacer el videíto y separar las unidades. Así que nada, miren, ahí tengo todo en la bolsa. Está bien, o sea, no se me cae en la cara de vergüenza, pero es el récord de la crotera, teniendo dónde ponerlas. Así que nada, ahí hay que hacer un taparrollito. Después voy a tomar las medidas, lo voy a hacer con unas maderitas de fibrofácil, lo pinto y le pongo 2 angulitos de chapa y lo cuelgo. En el de arriba tuve que hacer lo mismo. No sé por qué los taparrollos de ahí se los sacan, se pierden, se desarman, no sé, la verdad no sé qué pasó. Incluso miren, los agujeros redondos están hechos en una época donde se permitía que las rejillas de gas tengan
sección en centímetros cúbicos, cosa que nunca estuvo permitida, pero bueno, no controlaban si uno amuraba un cañito, es un caño de 4 pulgadas, para que quede más prolijo se hacía eso, pero estamos hablando, como digo siempre, de centímetros cúbicos, no de centímetros cuadrados. Así que bueno, este es el dormitorio, ya creo que lo mostré un montón de veces. De hecho, por ahí haga otra vez el video, por ahí no conté algún detalle o algo, pero bueno, en esencia es esto. Ahí es un lindo jardincito, qué sé yo, para una parejita que recién empieza, con todas las ilusiones, todas las ganas, los sueños. Acá, en esta unión, después lo voy a poner enduido, lo voy a sellar para que quede lindo, o un poquito más presentable, pero bueno. Esa puerta tengo ganas de cambiarla, pero como les dije, no sé qué va a pasar con esto, así que probablemente cuando venga con más tiempo pegue un corte ahí con la moladora, le deje una pestaña de 1 centímetro, remache, previo sellador, y le remache una chapa y la pinte y se acabó. Pero bueno, esto es en el terreno personal. Vieron que cuando es el terreno personal uno ata todo con alambre, o al menos yo en lo personal ato todo con alambre, salvo las veces que estuve en pareja, que construí o modifiqué o reformé o reparé. Obviamente la exigencia es como peor que la de un cliente, así que nada, siempre me di a la tarea de dejar las cosas prolijas. Bueno, les mando un saludo, ya me estaba por ir a buscar a mis hijas y nada, quería mostrarles el departamento. Forma parte de la historia que han escuchado, que han visto. Bueno, les dejo el chivo. Tapa para inodoro Montoto. Nadie conoce más sobre traseros que Montoto. Bueno, de algo hay que reírse. Anoche no hice charlita porque consideré que ya los iba a entretener el videíto que hice desde Easy. Me pareció que era un contenido lindo, había precios, lo pude enfocar bien, mostrar detalladamente. Incluso a algunos amigos les gustó algunas unidades, algunos precios y las iban a ir a comprar, por lo que me estuve enterando por comunidad, por el canal del querido amigo Gregorio, al que le mando un abrazo, un saludo. Lo mismo con el querido amigo Miguel, hoy voy a ver si le mando un par de mensajes. Y bueno, a todos, a cada uno de ustedes, Adriano Trac, Gastón Montenegro, Facundo Asame, Lorenzis en YouTube, Maestro Lorenzis. Lorenzis, si te quedaste hasta acá, te mando un saludo. Lo mismo que Federais, rara vez te nombro porque no me acuerdo, o sea, se me va el nombre, te tengo presente para saludarte, pero lo asocié a Federais, y bueno, me acuerdo de vos, clarito. Después, bueno, hay un comentario que me gustó mucho, y no recuerdo el nombre del muchacho, me dijo, sos un loco de M, pero sos el que dice la posta. Esas manos se ve que trabajan todos los días. La verdad, creo que es el mejor halago que me pudiste dar. Te mando un abrazo a la distancia, el amigo Cristian Torres, CF Servicios Eléctricos, Así Cultivo. Les mando un saludo grande a todos y un abrazo. Obviamente va a haber charlita, obviamente va a haber videos desde el taller. Hay mucho para hablar sobre la Santísima Trinidad, similitud de modelos antiguos con nuevos, muchas cosas. Igual si ven algún otro canal que roba las ideas, un calvo cara de pingo, bueno, véanlo también, obviamente. Yo no soy celosa como otros. Les mando un saludo y un abrazo al amigo Ubaldo, que no se enoje.